venimos a recordar, alrededor de tu mesa, venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hermanos, muy buenos días para todos. Hoy es Martes Santo. Queremos orar por todas las intenciones de nuestra comunidad, de todas las personas y familias inscritas para la celebración diaria de la Santa Misa. El eterno descanso de Yigván Batista, Clemencia Díaz, Elizabeth Gómez, en intención de José Rondón. Acción de gracias a Santa Rita de Casia, en intención de Silvia Juliana Páez Bayona. Por el cumpleaños de Luz Marina Infante de Niño, intención, oración y acción de gracias al Señor. Felicitaciones para ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Iniciemos, hermanos, nuestra santa celebración pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, realizar de tal manera los misterios de la pasión del Señor, que podamos alcanzar tu perdón por Jesucristo nuestro Señor. Del libro de Isaías. Escúchenme, islas, atiendan pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob,
y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú, que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará a sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos, se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me pueden seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás la vida por mí? En verdad te digo,
no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intensa la actividad del Señor el día martes. El día martes el Señor va al templo, regresa al templo. Ayer había hecho el Señor toda una manifestación de su poder y de su autoridad y de su condición de Dios. Y realmente dejó al descubierto cómo los hombres religiosos de Israel, los encargados de toda la dimensión espiritual, son personas impropias, inadecuadas, empezando por los fariseos, los escribas, los saduceos, bueno, todos ellos, y lo están buscando. La intención ya es liberarse de Jesús. Hay que sacarlo de la escena como sea. Y por eso hoy, cuando el Señor está al templo, todos están alerta, porque quieren que con las preguntas capciosas que le hacen, con las trampas que le tienden, pueda, ante el testimonio de todos, ser considerado un blasfemo y poderlo condenar a muerte. El Señor, que conoce el pensamiento de ellos, entonces tiene como 3 momentos. Lo primero que hace el Señor es anunciar y proclamar que esa condición va a ser destruida, el templo y Jerusalén. Y después el Señor, divisando, se considera en la tarde, toda la ciudad de Jerusalén, es cuando llora y profetiza: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo te he querido recoger como una gallina recoge sus polluelos y tú has estado contraria? Y a eso se une que llegará el día en el cual no quedará piedra sobre piedra de este templo y de la ciudad. Y efectivamente, esa profecía que hace el Señor. Entonces el Señor también lo anuncia de alguna manera en el templo. Al Señor le tienden varias trampas. La primera, el conflicto político y religioso. Y el Señor, ¿se acuerdan que lo resuelve? ¿De quién es esta moneda? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es hoy en la mañana en el templo. Luego, al Señor, los saduceos, que no creen en la resurrección, le tienden la trampa diciendo: bueno, Moisés dijo la ley del levirato. Si una mujer se casa con un hombre y no tiene hijos, y eran 7 hermanos, y todo ese rebuscado para ver cómo hacen que el Señor como que quede contrario a la ley de Moisés. Y el Señor lo resuelve muy sencillo: es que en la vida eterna nadie se tiene que casar, eso es para acá. Bueno, entonces le van tendiendo tantas trampas que el Señor la va solucionando. La última: usted dijo que era Dios. Y entonces es cuando el Señor dice: pues es que yo lo soy, y además está escrito. ¿No se acuerdan que está escrito? Son dioses. Bueno, y entonces definitivamente, aunque al Señor no lo pueden como corchar, como se dice comúnmente, en todas estas trampas que le están tendiendo, lo que queda al descubierto es que no saben qué hacer. La gente, al escuchar esto, muchos se adhieren más al Señor, muchos empiezan a considerar: este es el que nosotros necesitamos, este es el que estábamos esperando, este es realmente el Mesías. Entonces la situación es supremamente difícil. Hay otro antecedente hoy, y es que así como comienza el libro del Santo Evangelio, que el Señor realmente en aquel momento se encontraba consternado, entristecido,
turbado en el espíritu, dice la expresión del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor tiene claro que sus días ya están contados, que Él va a morir dentro de 2 días. Y eso pues perturba a cualquiera. Y sabe cómo es la muerte que va a sufrir. Pero además hay una cosa que hoy queda al descubierto y que el Señor lo revela en la cena que tienen ellos, que no es todavía la última cena. Pero fíjense ustedes que en esa cena el Señor, hablando con los discípulos, vuelve y les revela cómo tiene que morir y manifiesta que lo van a traicionar y que Pedro lo va a negar. Imagínense usted, de 12, el uno lo vende y el otro lo niega. Entonces todo eso está ya como causando ese efecto de tristeza, de incertidumbre en el Señor. Y el Señor lo manifiesta. Pero en esa escena de el momento en el cual el Señor revela, hay cosas interesantes. Juan, la pregunta de Juan, ¿quién es? Y de inmediato comienzan todos los discípulos a decirle, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? No. Y hay un signo, aquel que moja el pan en mi fuente. Y fíjense ustedes que él de inmediato le pasa a Judas para que Judas moje en la fuente, porque es que cuando se dice mojar en la fuente, es que la forma como se come allá es que son todo en trozos pequeños, como una especie de goulash. Así hacen el cabrito, hacen el ovejo, hacen la carne, todo, de tal manera que como no hay cubiertos, entonces el pan ese árabe, que es como una especie de arepa pero muy blandita, está pensado para mojar. Entonces cuando se parte y se entrega, usted coge un pedazo de eso y coge, y por eso digamos así, los elementos de la comida son todos llenos de mucha salsa para poder untar. Y eso es lo que hace el Señor, que le da a Judas para que Judas unte y coma. Pero hay una cosa interesante, no es la Eucaristía, es la comida de la traición. Pero hay una cosa que es increíble, y es que Judas come y dice que de inmediato entró detrás del pan, ¿qué? El espíritu del mal, el demonio. Y todo eso que él tenía ya en la cabeza, y todos sentimientos y todos como revueltos, no, eso sí se los puso en orden el demonio en contra de Jesús. Y hay otra cosa, que llegó un momento en el cual lo que quiere decir es que sacó a Jesús de él y permitió que el espíritu del mal ocupara ese puesto. Pero hay algo todavía peor, y es la forma como se narra que Jesús le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y en ese momento dice que salió inmediatamente del lugar donde estaban reunidos, y hay esta afirmación: era de noche. ¿Qué significa ese era de noche? Todo lo oculto, todo lo que está dentro de nosotros que no es correcto, lo que no responde a la luz, lo que no responde al bien, lo que no responde a la justicia, lo que no responde a lo que yo soy. Pero acuérdense que yo soy es el nombre de Dios. Entonces es lo que termino yo siendo que no debería ser. Y ese era de noche, fíjense ustedes, es el explícito querer de Judas de apagar la luz del Señor para ensombrecerse en sus caprichos, en sus pasiones, en sus vicios, en su condición de ladrón, aparte de traidor, de falso. Entonces dice el Señor que lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque esa es la forma como Él nos va a salvar y Él va a ser glorificado. Alguien dice por ahí, los dichos nuestros, ¿no? Los dichos populares:
que el peor rato cuanto antes lo vivamos y lo pasemos. Que el peor momento, la peor dificultad, el problema más grande, de una vez que suceda para salir de eso. Más o menos esa es la idea y esa es la intención. Muy bien, en esta escena hoy del Martes Santo se nos presenta como primera lectura nuevamente el profeta Isaías. El profeta Isaías, ayer hablábamos del primer cántico. El profeta Isaías tiene 4 cánticos del siervo de Yahvé. Ayer se presentaba por parte del profeta y se decía cómo iba a ser y para qué el Mesías, el siervo de Dios. Y fíjense ustedes que esos 4 cánticos, uno lo vimos ayer, otro hoy, otro mañana y finalmente el viernes. Los 4 cánticos del siervo están ahí en la profecía. Hoy el que habla es el siervo. ¿Y qué nos dice el siervo? Primero, que él fue llamado desde el vientre materno, desde las entrañas de mi madre. Dios, el Eterno, ha pronunciado mi nombre. Entonces no es algo que él se inventó o que a él le surgió y dijo, yo voy a ser el Salvador del mundo. No, él ha sido llamado, ha sido enviado, ha sido destinado por el Padre para que venga a cumplir esa tarea, esa misión. Segundo, ¿cuál es el instrumento de trabajo de ese siervo? Hizo de mi boca una espada afilada. ¿Qué significa la espada afilada? ¿Se acuerdan de Pablo? La palabra de Dios es una espada de doble filo. Y la espada afilada es la palabra. Y es que Jesús es la palabra eterna de Dios. Pero también es la palabra, es el anuncio, es el evangelio, es la comunicación. Porque fíjense ustedes que lo que el Señor no nos obliga, el Señor nos propone la palabra. Por eso nosotros, entendiendo la palabra de Cristo, la palabra de Dios, lo que entendemos es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas para seguirla. Lo que nosotros entendemos en la palabra es qué quiere Dios de mí y el sentido de mi vida, y eso es lo que tenemos que aplicar. Y fíjense ustedes que en esa condición de llamado, enviado a una tarea, con el anuncio, la proclamación del reino de Dios, que es el mismo, pero que anuncia, que la dice, que la pronuncia, la palabra, encontramos nosotros también cómo el Señor protege, el Padre del cielo asiste, acompaña, mantiene y sostiene al siervo de Dios, al siervo de Yahvé, a su siervo, a su servidor. Esa condición se da totalmente en la obediencia. Y fíjense ustedes que llega un momento en el cual hay como una especie de tentación. Y yo pensaba, dice el siervo, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. No, Señor, en realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Vean ustedes, y esta es una gran lección para nuestra vida, el sentido que tenemos que descubrir. Cuando yo no entiendo, no importa que yo no entienda ni que por qué ni nada, eso no importa. El que sí sabe llevar realmente las riendas de nuestra vida es siempre el Señor. Él ve más lejos. Él sabe y no pierde cuál es el destino. Pero es muy interesante ahora que el Señor es la fuerza del siervo de Dios. Y por eso es que viene glorificado ante los ojos de Dios, por su obediencia. A nosotros que todo nos gusta explicarlo y que todo nos gusta entenderlo, es que quiero saber por qué y por qué y por qué, se nos cambia la palabra, la pregunta. Usted no se pregunte por qué, usted pregúntese es para qué, eso es distinto. ¿Para qué el siervo? Pues para que nos salve.
Sencillo. Y no por qué me voy a morir, por qué me van a crucificar, por qué voy a ser condenado injustamente. Esa pregunta del por qué es la pregunta de los incrédulos, de los que no tienen a Dios en su corazón. La pregunta del para qué es la pregunta de los obedientes, de los que confían en el Señor. Eso es distinto. Y finalmente, te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. El Señor es nuestra luz, el siervo. ¿Y la luz para qué es? Para ver claro, para entender. Ahí sí. Y por eso en el Salmo repetíamos: mi boca contará tu salvación, Señor. Pero la boca nuestra tiene que proclamar la salvación de Dios después de habernos dejado salvar y después de haber verdaderamente experimentado en nosotros la presencia de Dios. No cometamos el error de Judas, de sacar a Dios de nuestra vida para que otro ocupe nuestro lugar. No cometamos el error de Pedro, de negar al Señor. Fíjense ustedes, dos invitaciones, dos grandes pecados que se siguen repitiendo en nosotros: vender, traicionar, negar. Las dos igualmente horrendas, pero una tiene redención y otra no. El que vende al Señor no tiene redención. El que lo niega, le queda todavía la condición de arrepentirse, de llorar amargamente, de pedir perdón. ¿Cuál de las dos es la condición en que yo vivo o más frecuente practico? Cuando cantando yo me acerco al sacrificio, dejo mi ofrenda en la patena del altar. Todos mis fallos, mis aciertos y caprichos, mi vida entera, mi mentira y mi verdad. Cuando veo todo el cúmulo de gracias, tu mano llena cada día tú me das. Quedo confuso, sorprendido y sin palabras por la miseria que ha añadido a tu bondad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santidad. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de tu familia, y ya que la haces partícipe de los oficios sagrados, concédele alcanzar su plenitud por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario alabarte y bendecirte, Padre Santo, por Jesucristo, porque sabemos que se acercan ya los días de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección. En ellos celebramos su triunfo sobre el poder del antiguo enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por él multitudes de ángeles adoran tu grandeza, se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien
viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, manda tu Santo Espíritu, santifica estas ofrendas para que sean cuerpo, sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, llegada la hora en que iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia celebrando esta sagrada Eucaristía. Acuérdate de tu iglesia y protégela, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que han muerto. Admítelos a contemplar por la fe, la virtud y el amor de sus vidas la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, para que con la Santísima Virgen María, los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, y merezcamos compartir y celebrar eternamente tu gloria. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Dirijámonos ahora a nuestro Padre del cielo con el amor y con el sentimiento que el Señor nos enseñó, la única oración por parte de Él para dirigirnos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios nos libre de todos los males mientras aguardamos la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el amor del Señor, démonos un signo de hermanos. Cordero
Dios que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos paz. Danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiendo venido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres
has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo. Permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben y te bendigan por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María concebida sin pecado, Rogad por nosotros que recurrimos a vos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. San José, ruega por nosotros. glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no se diga que te he invocado en vano, y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que pueden adquirir en la oficina parroquial los cirios para el Jueves Santo de las familias y los cirios para la celebración pascual el sábado. También no olvidar ir siguiendo el programa de nuestra parroquia, donde encuentran también las transmisiones de las ceremonias en cada uno de los días santos. Y luego también pues que sea un momento para vivir muy en familia, en concordia y en paz, y también tener momentos especiales de oración. Mañana, miércoles de caridad en la parroquia, vamos a llevar una deliciosa comida a los hermanos habitantes de la calle. Vamos a llevar arroz con lentejas, salchichas y refresco. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu misericordia, Señor, purifique de toda insidia del pecado y haga capaz de una santa renovación al pueblo de tu propiedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias. Feliz Martes Santo. Muchas gracias. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.